Auspicia a Impacto Económico Rakiduan, servicios para la industria del petróleo y gas. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Tercer bloque de Impacto Económico, como lo anticipáramos en la apertura, el tema tiene que ver con la calidad institucional, la seguridad jurídica, porque está íntimamente vinculada al crecimiento económico. El tema que volvemos a analizar es la decisión o la intención de la Corte Suprema de Justicia de frenar el juicio a Cristina Fernández de Kirchner. Nos acompaña Jorge Gómez, es abogado, ex integrante del Consejo de la Magistratura de Río Negro y profesor universitario. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Daniel? Saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. ¿Cómo estás viendo esta intención que tuvo la Corte de frenar el juicio a Cristina Kirchner, las amenazas del ahora candidato a presidente Alberto Fernández de revisar sentencias judiciales? ¿Cuál es tu impresión? Mira, como vos decías al inicio de la introducción a este programa, un país necesita instituciones sólidas y una justicia independiente. Estos amagues, estas contradicciones de la Corte que un día resuelve llamar los expedientes, al otro día devolverlos porque hay un amague de presión social, claro, no le hace bien a la justicia, que ya viene, digamos, de hace varios años, con su imagen bastante deteriorada, y donde además existen intereses en deteriorar la imagen de la justicia. Porque una justicia con una imagen o con poca credibilidad es una justicia de la cual se duda su legitimidad. Lo cual es muy complicado, ¿no? Lo cual es muy complicado, pero además hay sectores a los que le interesa esto. ¿Y por ejemplo, nuestro país tiene un profundo desprecio por la ley, o una gran parte de la sociedad tiene desprecio por la ley. Y creo que esto tiene que ver, de alguna manera, con el modelo político y económico que está arraigado en nuestra nación. Este modelo, representado por ciertas corporaciones políticas y empresarias, sindicales y otros grupos, lo que hacen es asegurarse posiciones de mercado, privilegios, beneficios, que en definitiva para mantenerlos, a su vez lo que buscan es estar poco apegados a la ley. Y para estar poco apegados a la ley, lo que les interesa tener es una justicia que no sea independiente. Claro. O si es independiente, que la sociedad dude de su independencia y generar la idea de una justicia poco legítima, porque una justicia de la cual se duda su legitimidad, sus fallos no son convincentes. Entonces, por ejemplo, hoy una gran parte de la sociedad está dudando si, por ejemplo, los corruptos que robaron en el país y que hoy están siendo juzgados, si están siendo juzgados por jueces independientes. Claro. Y esto anima para que algunos políticos, como por ejemplo el candidato presidencial, ya amenace a los jueces que están juzgando esas causas, claro, que sus sentencias van a ser revisadas. Claro. Es más, hace pocos días el mismo candidato dio nombres propios de funcionarios judiciales amenazando que van a ser revisados o que va a ser analizada su actuación. Esto en definitiva es una irresponsabilidad enorme, pero a mí me parece que lo que nos tiene que llamar la atención es la sociedad. Claro. Porque la sociedad pretende, por otro lado, muchas cosas de la justicia. Es decir, pretende de los jueces que resuelvan cuestiones que la política no resuelve. Cuestiones sociales, económicas. Y por lo tanto, la expectativa que hay sobre los jueces y sobre la justicia en general es muy grande. Y digámoslo, la justicia no puede satisfacer todo, porque son otros. Tiene su función. Exactamente. Exactamente. Hay otros actores que tienen que resolver lo que la justicia no puede resolver, o que tal vez resuelva tarde y que tal vez esa resolución tardía no sirva. Ahora, sin seguridad jurídica no podemos tener un país que se desarrolle de manera justa. Podemos tener, con inseguridad jurídica, podemos tener
sectores que progresen, algunas inversiones que se animen a venir al país, Sí, que sean que se inversiones... animen o sean amigas del poder de turno. Por ¿no? supuesto, pero esas empresas, inversiones que pueden venir a un país con esta inseguridad jurídica y que van a otros países con más inseguridad jurídica, son inversiones que tienen la posibilidad de trasladar el costo de esa inseguridad a los usuarios o consumidores de ese país. Con precios más altos. Por supuesto, entonces a nosotros eso no nos sirve. Claro. Vivimos un país profundamente injusto. Ahora, en cuanto a este intento de la Corte de frenar el juicio a la expresidenta pidiendo los expedientes, siempre se plantea que la Corte Suprema debe revisar sentencias, no hechos. Bueno, ¿Coincidís con eso? Coincido con esto. Esto como principio general. La Corte lo que va a resolver son sentencias, y no todas las sentencias, sino sentencias que tengan trascendencia institucional, donde estén afectados derechos y garantías de orden constitucional y que tengan alguna trascendencia importante. Normalmente la Corte no interviene en sentencias que no tengan ese nivel de trascendencia, Claro. y menos cuando no hay sentencia. Puede intervenir la Corte excepcionalmente, cuando se da alguna situación de gravedad institucional en el desarrollo de un proceso, cuando todavía no hay sentencia. Pero eso es algo excepcional. Lo que pasa con la Corte nuestra es que la Corte viene golpeada como institución desde hace muchos años. Claro. Recordemos que ya en el gobierno de Menem, para blindar a Menem, se crea una Corte de mayoría automática. Claro. Tuvimos en el país un montón de ejemplos que fueron la incautación de los plazos fijos, etcétera, etcétera, que para sostener esas políticas hasta se crearon per saltum, es decir, la posibilidad de recurrir en forma directa para que la Corte concentrara todas las causas que estaban en primera instancia para fijar un criterio unívoco, que era el del poder político, es decir, la licuación de los activos que estaban en moneda extranjera. Tuvimos también, después de esa Corte, tenemos esta Corte, pero esta Corte también ha jugado políticamente. Es decir, no hay dudas que la Corte acá, lo que ha hecho con este llamado de los expedientes, es prestarse a una chicana procesal para dilatar este procedimiento. Y si no fuese así, la verdad es que la mayoría de los argentinos tenemos derecho a pensar que ha sido con esa intención, cuando no debería serlo. Sí. Bueno, se ha conocido la realización de reuniones de Alberto Fernández con gente de la Corte, con Lorenzetti, de Cristina Fernández de Kirchner con Lorenzetti, o sea, en días previos a este intento de frenar el juicio. Y sabemos que el gobierno no tiene hoy llegada o posibilidad de tener una mayoría a su favor en la Corte. Esto ha quedado muy claro, por ejemplo, en los últimos fallos de la Corte. Claro. Ejemplo, el de los postulantes a las gobernaciones por Río Negro y La Rioja, donde la Corte resolvió en un caso de una manera, en el otro caso de otra, con distinta mayoría. Es decir, que hasta en identidad de temas pareciera ser que no se logra mayoría, porque ahí hoy hay 3 jueces que están de alguna manera jugando para el lado de la oposición, o para complicar al gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué se podría hacer? El tema es amplio. ¿Algunas ideas para aumentar la independencia del Poder Judicial? ¿Cómo mejorar la calidad del Poder Judicial, de la justicia, justicia como institución? Bueno, yo creo que primero lo que tenemos que tener claro, me parece a mí, es que no toda la justicia, no todos los jueces están, digamos, a todos estos jueces o toda la justicia no le cabe las dudas o los cuestionamientos que hoy tienen varios jueces federales de Comodoro Pi. Recordemos que también el plantel de esos jueces y fiscales se amplió en la época del gobierno de Menem para blindar, digamos, y lograr impunidad en varias denuncias que tenía el por entonces presidente, que se hace con el desdoblamiento de la Fiscalía y la creación de la Cámara de Casación y la designación de jueces ad hoc o jueces amigos, que son justamente los que están sospechados hoy de enriquecimiento ilícito, los que fueron denunciados, los que fueron algunos apartados de sus cargos. Yo creo que lo que hay que hacer es fundamentalmente
fortalecer los consejos de la magistratura. ¿Y cómo se fortalecen? Y yo creo que se fortalece con miembros independientes. Y los miembros son independientes. Cuando hablo de independencia no hablo de que deben ser de la oposición. La oposición no asegura independencia. Me refiero a ser independiente de todos los sectores. Y ahí tenemos, me parece, por lo que yo conozco, por un lado, los colegios de abogados, las representaciones de abogados que tenemos la posibilidad de nominar abogados para integrar el Consejo de la Magistratura. Creo que esas nominaciones de esos postulantes tienen que recaer sobre los mejores, o sobre las personas que aseguran independencia, que sabemos que van a ser representantes en el Consejo de la Magistratura que van a velar por elegir a los mejores, sí, y no que van a elegir en función de jueces que son funcionales al gobierno provincial o nacional de turno. Que esto político, pasa. Claro. Habría que eliminar el componente partidario. Bueno, el segundo aspecto es, si yo te digo por mi experiencia he integrado 3 veces o 4 el Consejo de la Magistratura de Río Negro. Yo he trabajado muy bien con mis colegas, representantes de los colegios. La mayoría de las veces tuve la suerte de estar con consejeros independientes, y tal vez el elemento de mayor, que genera más ruido o más asincronía en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura son los funcionarios políticos, es la representación política. ¿Por qué? Porque ahí prima el amiguismo. Claro. Rara vez, por ejemplo, en los cargos de menor jerarquía seguramente hay coincidencia, pero en los cargos de mayor jerarquía ahí comienzan a batallar otros intereses. Por lo tanto, me parece que la sociedad tiene que poner la mirada en esto. Y la sociedad tiene que darse cuenta que la única manera de vivir en una sociedad más justa, con más seguridad, es erradicando la impunidad. Nosotros podemos tener corrupción, lo que no podemos tener es impunidad. Claro, de acuerdo. La impunidad genera un sentimiento de inseguridad y de injusticia tremendo. ¿Cómo podemos lograr mejorar esto? Y con jueces independientes. Ahora, fundamental la capacidad de reacción de la sociedad civil, ¿no? Porque por supuesto, si lo miramos desde la tribuna, no hacemos nada, no hay una reacción enérgica, la sociedad civil tiene que saber, la sociedad civil es inteligente, y la sociedad civil, a esta altura de la civilización, sabe que si elige políticos corruptos, políticos que no son buenas personas, lo que van a elegir estos políticos no van a ser buenos funcionarios. Entonces, no pensemos que vamos a lograr una buena justicia con malos políticos que nos representan, porque el producto de eso ya sabemos cuál va a ser. Sí. Bueno, tenemos ahora un candidato a presidente que hasta hace un tiempo criticó a la expresidenta y ahora es su candidato. Bueno, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. En nuestra sociedad hay ciertos valores que se han relativizado y la palabra es algo como que ha perdido valor, y también no existen convicciones, porque claro, si uno, digamos, tiene determinado nivel de pensamiento con convicción acerca de, por ejemplo, tal o cual candidato, yo no digo que no pueda hacer acuerdos con ese candidato, no digo que no pueda hacer acuerdos, porque hay que tener apertura como para decir, bueno, ¿cómo hacemos acuerdos para sacar esto adelante? Pero de ahí a ser socios o dar vuelta de página y decir yo no dije esto es una contradicción enorme. Por eso tenemos que ser más exigentes con nuestros candidatos, ¿no? Por supuesto, en cuanto a la calidad. Yo creo que sí, si nosotros nos ponemos a ver, llama la atención, ¿no? Recuerdo el presidente Kirchner, cuando fue electo, en una entrevista que le hacen antes de la segunda vuelta, él dice dijo que le llamaba mucho la atención cómo la sociedad había votado una mayoría importante a Menem. Que a él realmente le parecía extraño cómo un presidente que había sido tan corrupto podía lograr tanto apoyo a la sociedad. Bueno, esta gente que gobernó los últimos 15 años tiene un nivel de adhesión más alto que el de Menem en la primera vuelta, habiendo sido más corrupto. Sí, es decir, ese es un tema, ¿no? Esto es tremendo. Esto es lo que es preocupante. ¿Cómo puede ser que una sociedad tolere a dirigentes corruptos? Una parte. Bueno, por supuesto una parte, pero momento que hay dirigentes, los otros días escuchaba a Bárbaro, que merece mi respeto, pero dice, es preferible un pícaro que robe y que hace, haga un tonto que no hace. Sí. Entonces, bueno, ya lo dijo el energúmeno de Moreno.
apropiense de lo ajeno, pero con código, ¿no? Ahora, O sea, nosotros estamos viendo acá las cuestiones públicas, lo que hace al derecho público, sí, a lo constitucional, al derecho penal. Pensamos en la corrupción desde el punto de vista del Estado, pero no hay que descuidar en lo que hace la seguridad jurídica todo lo que hace el derecho privado. Los problemas que hoy tienen las empresas, los particulares, sí, con cuestiones de tipo contractual, con cuestiones que hacen al derecho de propiedad, sí, tal cual, con lo que hace a la libertad de contratación. Estas cuestiones son muy importantes porque sin seguridad jurídica también y reglas claras, sí, en estos puntos, no tenemos posibilidades de un crecimiento real. Sí. Tema central, ¿lo dejamos para la próxima? Perfecto. Gracias, Jorge, por tu aporte. Gracias a vos y a todo bien. Valioso, como siempre. Gracias. Pausa y último bloque, no se vayan. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor, AM740 La Carretera. Flamantes instalaciones, en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. CC News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones. Las últimas novedades y soluciones de ingeniería, tecnología, educación, sociedad, management e inspección. ccnews.com.ar. Suscríbete. Ahora con Camp Doctor de Medife, contás con conexión médica inmediata donde estés, desde tu celu, tablet o compu. Camp Doctor es de Medife. La red Metrobús llegó a Neuquén para brindar a los vecinos la mejor experiencia en sus viajes. Los usuarios del transporte público se beneficiarán con estaciones más cómodas y seguras, elevadas, con rampas y baldosas guía para un fácil acceso al colectivo, más iluminación y señalética, carriles exclusivos para colectivos generando una circulación ordenada, cruces peatonales más seguros, entorno renovado con nuevos espacios verdes. Con la extensión del parque lineal, el nuevo corredor incluye más de 42.000 metros cuadrados de área verde. La primera etapa del Metrobús quedará habilitada por Avenida del Trabajador, desde Necochea hasta Collón Curá. Las líneas habilitadas para transitar por el sector son la 12, 13, 14 y 516. Y los paradores por Avenida del Trabajador están ubicados en Necochea, Racedo, Rode, Godoy, Moritán, Rufino Ortega y Collón Curá. Metrobús Neuquén. Más seguridad, más comodidad y menos tiempo de viaje. Municipalidad de Neuquén. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.